Egipto es el foco de atención internacional sin la menor duda en las últimas horas. Situaciones dramáticas, una ola de violencia muy grave, Egipto de luto. Hoy comenzaron los funerales de los centenares de muertos. Se calcula a 600 en las últimas contabilidades y más del 3.700 heridos en todo el país tras este desalojo del miércoles de los partidarios del depuesto presidente Mohamed Morsi por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno interino de Egipto. Estamos hablando de que, bueno, pues la situación se ha tornado realmente muy difícil. La comunidad internacional se ha manifestado en pleno. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha emitido ya una condena abierta a la violencia que ha dejado centenares de muertos en Egipto en las últimas horas. Vamos a hablar del tema esta noche. Vamos a presentar información diversa acerca de lo que ocurre en Egipto. Iniciamos con este enlace que hacemos de México a este país con nuestra colega y corresponsal de CNN, Verónica Valderas, que nos presenta el siguiente reporte. Adelante, Verónica. En la mezquita Al-Imán yacían los cuerpos de cientos de partidarios del depuesto presidente de Egipto, Mohamed Morsi, víctimas del desalojo forzoso a cargo de las fuerzas de seguridad el día anterior. Mientras algunos egipcios se congregaron en el área para mostrar solidaridad y orar, los familiares enfrentaron la dolorosa tarea de identificar a sus difuntos entre cadáveres calcinados, con cráneos destrozados o con heridas de bala que habrían sufrido durante la evacuación. Vi las balas con mis propios ojos, todas eran del gobierno y tenían impreso el lema hecho en Estados Unidos. En otra zona de la capital egipcia y en presencia del ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, y varios miembros del ejército, se llevaron a cabo los funerales de 6 policías que también fallecieron durante la violencia del miércoles. Los esfuerzos del gobierno para retirar los escombros y limpiar las zonas de Rab el Adawiya y el Nahda empezaron desde muy temprano, pero las autoridades no han logrado calmar el clima de tensión e incertidumbre que reina en el país. Grupos como el Partido Democrático Social Egipcio han manifestado su apoyo a las medidas que han tomado la policía y el ejército para lidiar con los partidarios de Morsi, quienes advierten que seguirán protestando en todo el país a pesar del toque de queda y el estado de emergencia que durará un mes. Por su parte, los grupos defensores de los derechos humanos se muestran preocupados por el que califican de uso excesivo de la fuerza y por el anuncio difundido por la televisión estatal sobre que la policía egipcia utilizaría munición real y no balas de goma para repeler cualquier ataque que se registrara contra edificios gubernamentales o contra los efectivos de seguridad. Para CNN, Verónica Valderas Iglesias, El Cairo. Gracias, Verónica, por este reporte desde El Cairo. Le decíamos hace un momento que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha condenado desde luego la violencia que ha dejado centenares de muertos en Egipto. Ya el propio vicesecretario general de la ONU, Jan Eliasson, presentó de forma privada un informe sobre la situación de las últimas horas en Egipto a los miembros del Consejo de Seguridad, quienes han coincidido en la urgencia de detener la violencia en el país, según el comunicado que se emitió. Desde los Estados Unidos tenemos el informe que Yone Molinares nos presenta esta noche para CNN. Adelante, Yone. Recordando la fuerte relación que existe entre Estados Unidos y Egipto y la inspiración que generó la primavera árabe, el presidente Barack Obama condenó la violencia que se ha generado en Egipto y le pidió al gobierno interino que levante el estado de emergencia que ha impuesto en el país. El presidente dice que le preocupan los eventos recientes, pero que es entendible como Mohamed Morsi, siendo presidente democráticamente elegido, tampoco cumplió con las expectativas ni generó un gobierno inclusivo. Sin embargo, insiste que la fuerza no es el medio para llevar el mensaje, indicando que mientras tanto no se puede mantener una relación al mismo nivel, por lo que está cancelando una serie de ejercicios militares que estaban programados para el próximo mes. Obama insiste que es un asunto que los egipcios deben resolver. We don't take sides with any particular party or political figure.
No nos ponemos de un lado de un partido o figura política en particular. Yo sé que es tentador dentro de Egipto culpar a Estados Unidos o a Occidente o a otro actor foráneo por lo que ha ido mal. Nos han culpado del lado de los simpatizantes de Morsi. Nos han culpado por el otro lado como si fuéramos simpatizantes de Morsi. Este tipo de acción no hará nada para ayudar a los egipcios a lograr el futuro que ellos merecen. Queremos un Egipto exitoso. Queremos un Egipto próspero, democrático y pacífico. Eso es lo que queremos. Democratic, prosperous Egypt. That's our interest. Varios sectores dentro de Estados Unidos y grupos de derechos humanos le han pedido a la Casa Blanca que suspenda la asistencia a Egipto, unos 1.300 millones de dólares cada año. Pero, mientras tanto, el Departamento de Estado indicó que tanto la asistencia como el futuro de las relaciones de Estados Unidos con Egipto seguirán en continua evaluación. Ione Molinares, CNN, Washington. Gracias, Ione, por esta presentación que haces para CNN. Y bueno, pues gracias a nuestros invitados en el estudio en la Ciudad de México de CNN, la doctora Indira Sánchez Bernal y el colega periodista Temoris Greco, que están aquí precisamente para hablar de Egipto. Gracias, doctora, gracias. Gracias, Temoris, por estar aquí. Ambos con su especialización en estos temas. Temoris con una presencia internacional muy importante, cubriendo diferentes momentos y circunstancias. Egipto en diferentes momentos. Ahora con una situación desatada de violencia. Hay una circunstancia que se ha desbordado, que ha generado esta situación que preocupa enormemente y que uno tiene que preguntarse producto de qué. Temoris. Bueno, yo creo que hay un montón de factores que obviamente influyen en esto, pero efectivamente el ejército jamás se fue. Cuando derrocaron a Hosni Mubarak, la gente quería pensar que había logrado algo. Se permitió que hubiera una larga transición controlada por los militares hasta que hubo una elección democrática, digamos aceptable, libre hasta cierto punto, y después le dieron tiempo de gobernar durante un año en el que los militares siempre estuvieron atrás. Cometieron un montón de errores. Los hermanos musulmanes no entendieron la democracia, no entienden consenso, no entienden la idea de darle espacio a las minorías, a los diferentes, que ellos creyeron que tenían un mandato para imponer su verdad. Es un presidente electo con el 50.5% de los votos, y él pensó que eso le permitía imponer al resto, al 49%, todo lo que quería. Eso generó una enorme contestación que el ejército aprovechó para regresar, y para regresar más fuerte que nunca. Regresar sin haberse ido nunca. Sin haberse ido nunca, pero digamos para volver a tomar la posición frontal. Formalmente. Ellos convocaron a la gente, dieron un golpe de Estado, aprovechando las manifestaciones que había. Se justifican ellos en las manifestaciones para dar el golpe, y después cuando empiezan a reprimir esta masacre que vimos ahora fue la tercera masacre. Ya había habido 2 masacres antes, solamente que no de esas dimensiones, pero en una mataron 60 y tantas personas, en la otra 80 y tantas, que es terrible. En cualquier país sería un escándalo enorme. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos se resistió a llamar las cosas por su nombre, se resistió a decir que este era un golpe de Estado, y también como existe esta animadversión internacional contra los musulmanes, contra todo lo islámico, se confunde islámico con islamista. Islamista es el que quiere imponer a los demás el Islam. Islámico es una persona que, como cualquier cristiano, cualquier budista o judío, profesa su religión sin meterse con los demás. La idea de que todos los islamistas son malos, de que todos los hace sentir que, bueno, sí los están matando, pero es que son islamistas, como si fueran menos seres humanos. No, creo que ya en estas dimensiones de la historia estamos frente a una catástrofe humanitaria, porque independientemente de la circunstancia, estas centenares de muertos, desde luego, han estremecido a la comunidad internacional. Déjame, doctora Indira Sánchez Bernal, hacer una pausa y regresamos con tu análisis. Sí. ¿Cómo ves las cosas en Egipto? ¿Qué es lo que está retratando finalmente una situación tan violenta como la que aquí se registra? Volvemos con Temoris. Doctora, volvemos con ustedes. Claro que sí. Noticias dolorosas nos llegan desafortunadamente desde Egipto. Yo quiero que sepan que mis oraciones están con todas las víctimas y sus familiares, los heridos y los que están sufriendo. Oremos unidos por la paz, el diálogo y la reconciliación de esa tierra amada y en todo el mundo.
El mensaje de Francisco el Papa sobre lo que ocurre en Egipto. Doctora Indira Sánchez Bernal, hace tan poco para el mundo, para el tiempo del mundo, que el mundo veía fascinado a Egipto con la primavera árabe. La primavera árabe, ese fenómeno social de gran vigor, con muchos jóvenes en las calles, con los mecanismos de comunicación inmediata del Internet, del Twitter, la fascinación por la primavera árabe que irrumpió y tumbó a un régimen de décadas como el de Hosni Mubarak. ¿Qué tanto ha pasado en Egipto para que de la primavera árabe de 2011 estemos hoy en el horror de 2013? ¿Qué ha sucedido ahí? Por supuesto, yo creo que se vio de manera muy optimista lo que se llamó la primavera árabe. Es decir, en realidad es un proceso de transición política. Y yo esto lo dije hace 2 años. El proceso de transición política no siempre desemboca en democracia. Estamos hablando de periodos de incertidumbre política. Entonces, se tumba a Hosni Mubarak. Y aquí sí quiero hacer énfasis en un concepto que yo diría que es la organización civil, porque ni siquiera era sociedad civil. Era gente común, de a pie, que salía a la calle, pedía demandas, una mejora de calidad de vida, y que se enfrenta a miles de problemas muy parecidos a los jóvenes en México, a los jóvenes en España, a los jóvenes, no quiero pasar por marxista trasnochada, por supuesto, pero sí creo que es causa de contradicciones de capitalismo muy fuertes que se generaron y que hubo un momento coyuntural con el asunto, por supuesto, de una mayoría de jóvenes frente a un gobierno viejo como el de Hosni Mubarak. Finalmente, derrocan a Hosni Mubarak en el 2011, parecía una visión muy optimista, pero no había un proyecto. Y los únicos que estaban hasta cierto punto mejor organizados eran los hermanos musulmanes, que finalmente habían sido la oposición islamista desde 1928 y que de alguna manera era como la opción, entre comillas, menos mala para poder llegar al poder político. Entonces, efectivamente, como nos estaba diciendo Temoris, ganan por un porcentaje importante en las elecciones, aunque también tenemos un porcentaje importante de abstencionismo, no toda la gente quería a los islamistas, pero finalmente Mohamed Morsi, quien fue, creo yo, también un poco un artilugio de los hermanos musulmanes, no podía hacer mucho. Es decir, en un año no podía arreglar la situación económica, de vivienda, de calidad de vida, y encima ahí tenemos otro problema. Tuvieron una visión muy miope respecto a lo que tenían que hacer. Es decir, quisieron pasar una constitución, por supuesto, con esa idea de crear un Estado islámico, una constitución basada en el Islam, cuando nosotros tenemos una cantidad y diversidad de población en Egipto, y estamos hablando de, obviamente, cristianos, estamos hablando de drusos, estamos hablando también de personas que son laicas e incluso seculares. Entonces, ante esta visión tan miope, vamos a encontrar, creo yo, una bifurcación de 2 movimientos. Por un lado, encontramos el movimiento islamista y por el otro lado, el movimiento de los militares, que nunca se fue. Lo decía muy bien Temoris. Empieza Nasser, militar; Anwar al-Sadat, militar; Hosni Mubarak, militar; el Consejo de Transición, militar; el Consejo Provisional, militar. Y aquí tenemos que hubo una negociación con Mohamed Morsi y el ejército incluso los trató de impulsar en un momento determinado, tenía que negociar con ellos, porque además que no se nos olvide que también tienen el poder político y tienen el poder económico. Gran parte de la economía que se está haciendo en Egipto es economía militar, por supuesto. Entonces, ¿qué está sucediendo? Viene el golpe de Estado en contra, que aunque no le quieran llamar golpe de Estado, es un golpe de Estado en contra de Mohamed Morsi, y finalmente quien retoma el poder político es los militares. Pero los militares, y eso tampoco se nos debe de olvidar, los militares finalmente están resguardando seguridad nacional, intereses nacionales, y por supuesto, lo primero que van a hacer, y esto también lo hizo Nasser en su momento con Sayyid Qutb, con los hermanos musulmanes, lo hizo Hosni Mubarak con la ley de emergencia de 1981, era atacar a los islamistas. Entonces, a mí lo que en este momento me preocupa mucho es que la reconciliación se ve muy difícil cuando ya las manos se mancharon de sangre. De esta manera, Temoris Greco, tú que has visto allá y acá y desde diferentes perspectivas este periodo de la vida de Egipto, ¿qué es lo que tenemos hoy? Las personas masacradas son las personas que pedían la restitución de Morsi precisamente como presidente de Egipto, y hoy esa multitud que sale a pedir la restitución después del golpe es masacrada. ¿Es masacrada la hermandad musulmana? ¿Se puede traducir en eso? Bueno, ellos ¿O es simplificar demasiado el asunto? A ver, los hermanos musulmanes son la cabeza de un movimiento muy amplio.
Así es. Hay mucha más gente ahí, hay muchos movimientos políticos y sobre todo hay mucha gente que no está involucrada con ellos, que no son parte de los hermanos musulmanes, pero creen en su propuesta. Hay una cosa que es, a ver, nosotros sabemos como mexicanos lo que es desconfiar de los políticos, lo que es que salgan 30 personas distintas y no poder creerle a ninguno. Lo mismo les pasa a los egipcios, con la diferencia que ellos creen, porque son muy religiosos, ellos creen que si una persona es un hermano musulmán que defiende, no sé, que hace obra social, que establece clínicas, que tiene una red de gente que te ayuda a conseguir trabajo, que es gente piadosa y por lo tanto debe ser gente confiable, gente que no roba, gente que quién sabe qué va a hacer con el poder, pero seguro va bien. Entonces toda esa gente además es gente agraviada porque ellos les dijeron confía en la democracia. O sea, a los islamistas Occidente les ha dicho todo el tiempo, tienes que confiar en la democracia. Es la forma de procesar todo esto. No te vayas al terrorismo, no te vayas a la insurgencia, a la resistencia, participa del juego democrático. Y ahora acabo de entrevistar a un dirigente que dice, es que ya no sabemos qué es lo que va a pasar, porque a nosotros nos dijeron confía en la democracia y nosotros le dijimos a muchos egipcios, confíen en la democracia. Ahora la democracia nos ha traicionado y esa gente ya no va a creer en nosotros, va a buscar otras formas de conseguir sus objetivos. Y es lo que está mencionando Indira. En el 92 en Argelia hubo algo similar. El ejército canceló unas elecciones cuando era evidente que las iban a ganar los islamistas, y los islamistas se fueron a una guerra, a un terrorismo espantoso que sembró, que todavía estamos pagando. O sea, la guerra de Mali tiene que ver con lo que pasó en Argelia en el 92. Toda esta gente que se fue al desierto a poner bombas y a acabar con comunidades enteras, antes habían sido candidatos que no les dejaron aspirar a esto. Entonces el riesgo es el riesgo es que lo que se está engendrando en Egipto sea una resistencia islámica terrorista, pero o sea, después de lo que ha pasado tendrán una gran motivación, tendrán un montón de mártires en quienes justificar cualquier acción que realicen. Uf, qué fuerte. Déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Por esto, ¿quién será? O sea, bueno, entramos en la parte final. Déjenme que los interrumpa Indira y Temoris para seguir conversando al aire. Sí. Bueno, déjenme retomar un tema que ya mencionaron brevemente, que es desde luego Estados Unidos. El presidente Barack Obama anuncia la cancelación de ejercicios militares conjuntos previstos con Egipto y la evaluación de otras medidas ante la ola de violencia. Doctora, ¿qué situación para Estados Unidos? ¿Qué va a pasar ahí? Pues yo creo que ahí es un poco frustrante para los que estudiamos Medio Oriente y además un poco vergonzoso el asunto de lo que está haciendo Estados Unidos. Creo yo que el papel de Estados Unidos en Egipto ha sido pero malísimo desde el 2011. ¿Por qué? Porque primero apoyaron a Hosni Mubarak. Posteriormente dijeron, haga la transición lentamente. Cuando ya ven que las protestas están fortísimas, dice, bueno, estamos con la población. Por supuesto, la población estaba enojadísima con Estados Unidos. Finalmente, cae Hosni Mubarak, están en desacuerdo hasta cierto punto de que llegara Mohamed Morsi. Después reconocen a Mohamed Morsi y dice, bueno, pues es islamista, vamos que hagan la transición, si el pueblo decidió así, pero finalmente nunca estuvieron de acuerdo, a tal grado que hay una ayuda indirecta a los militares hasta cierto punto. Estamos hablando incluso desde 1948 casi de 49,000 millones de dólares, se dan 1.500 millones de dólares para la ayuda y la asistencia militar en Egipto de parte de Estados Unidos, y por supuesto tampoco reconocen el golpe de Estado como un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque si se es un golpe de Estado ya no pueden dar esa ayuda militar, y por lo tanto si no hay esa ayuda militar, Temoris lo estaba diciendo fuera del aire, finalmente tenemos un problema grave con Israel, que en estos momentos está negociando con Palestina. En estos momentos, es decir, la coincidencia es tremenda. Es tremenda, por supuesto. Temoris. Sí, efectivamente. Yo lo que me impresiona es ver cómo la situación de Israel, la seguridad de Israel condiciona gravemente la política de Estados Unidos. Obama no tiene las manos libres. Al-Sisi, el general Al-Sisi, el jefe del ejército, se está muriendo de la risa de que le hayan cancelado sus ejercicios militares, porque a él no le importa. A él lo que le importa es el dinero. Y él sabe que
él tiene realmente libertad de acción. A ver, pero Obama dijo, se cancelan ejercicios militares conjuntos. Dirán, no importa mucho. No pasa nada. En ese momento es irrelevante. Pero está en evaluación otras medidas. ¿Podría Obama retirar el recurso económico al ejército? Yo lo dudo mucho. ¿A pesar de lo que está pasando? A pesar de lo que está pasando. Y ¿Qué va de por medio? Yo creo que esto ya incluso lo tenemos con otros ejemplos. Y siento decirlo muchísimo, pero sucedió en Kosovo y sucedió en Libia también. Y a mí lo que me preocupa es que esa ayuda militar no se detenga e incluso pueda ser la semilla de una guerra civil en Egipto. No quiero verme tan pesimista porque ya son palabras demasiado fuertes, pero esto ya lo tuvimos como ejemplo en Kosovo y ya lo tuvimos como ejemplo en Libia. Es decir, se arma, en este caso a los militares, la población, parte de la población que está apoyando a los militares, tiene acceso a este armamento. Entonces, Naciones Unidas podrá jugar algún papel. No, bueno, el Consejo de Seguridad está atado con Siria. Egipto es un campo de acción de Estados Unidos, es un campo que las potencias reconocen como que es Estados Unidos el que se tiene que meter ahí. Si te fijas, los rusos y los chinos están dejando de actuar porque lo que les importa a ellos es Siria. Es ahí el verdadero campo de batalla entre las potencias. Pues todo abierto y les agradezco a los dos. Se nos acabó el tiempo con un tema así, pero en fin, estaremos muy al pendiente de lo que vaya ocurriendo y les agradezco a los dos que hayan estado aquí para conversarlo. Estaremos en contacto para seguir de cerca esta situación tan delicada y difícil en Egipto, foco de atención del mundo sin la menor duda en estas horas y días. Después de esto seguiremos en el tema, desde luego. Por lo pronto, gracias a los dos y hasta la próxima. Y gracias a usted. Pásela bien y buenas noches. Pues a ver cómo pasa. Bien, vamos a tocar un tema internacional porque es extraordinariamente importante, nos afecta, pero también porque es un espejo en el cual deberíamos vernos. Egipto. Egipto, un país autoritario, profundamente autoritario, que de repente hace un par de años tiene una revolución democrática que hace abrigar la esperanza de que finalmente va a haber un régimen que va a responder a la población, respetuoso de las diversidades, en fin, todo lo que uno asocia de bueno con los regímenes democráticos. El sueño les duró un par de años, porque no voy a meter a hacer la historia. El hecho es que el ejército da un golpe de Estado y en lugar de conciliar, decide utilizar la fuerza bruta para aniquilar a los sectores más conservadores en el aspecto religioso, de una manera tan brutal que uno piensa en Tiananmen, en China, o en el 68 en Tlatelolco, en México. Y es un espejo de México porque, pese a todos los avances que hemos tenido indudables y que no hay que menospreciar, si uno piensa Tlatelolco, el 68, 50 años después, pues sí estamos mejor, pero las cifras nos dicen y la realidad nos está diciendo que hay una franja de violencia contenida o expresada por todos lados. En las calles, el día de hoy los maestros vuelven a exigir sus derechos, agrediendo a los derechos de todos los que vivimos en esta capital, lo cual es un paradoja, pero no solo ellos. Es la ley de la selva en la cual todo aquel que esté inconforme cierra una calle, por ejemplo, o se arma para enfrentarse a lo que discutíamos en el bloque pasado. En fin, en Egipto en 3 días ya van más de 1000 muertos y el ejército ya salió a decir, el general Sisi, que va con todo, que no van a regresarse, que van a aniquilar con quien se les oponga, lo cual mete a ese país, a esa región y a esa región del mundo en una lógica de inestabilidad que nos va a afectar. Y la lógica también de lo difícil que es mantener la democracia. Es extraordinariamente frágil
se requiere mucho tiempo para... Eso me desespera, a mí me desespera, porque nosotros estamos también en la lógica de Egipto, porque la nuestra, que está muy mal y que yo ya no llamaría democracia sin adjetivos, sino muy adjetivada, a la nuestra, yo la llamo una democracia autoritaria, no una democracia a secas. Pero tampoco tenemos la tradición, y lo de Egipto lo veo por dos razones. Una, porque como ser humano, caramba, qué manera de masacrar gentes desarmadas. Y la otra, porque nosotros estamos más cerca de Egipto que lo que creemos. Nuestra tradición es muy raquítica y puede venir en ciertos momentos, si no se cuida bien la división que ya existe en México. Bueno, no quiero decir que vayamos a llegar otra vez a la situación de Egipto, pero hay que tener mucho cuidado de cómo manejamos estas primeras etapas en que nos estamos más o menos entre alejando y volviendo al autoritarismo. Yo creo que sí tiene muchos elementos, por supuesto no es idéntico, la situación egipcia a la mexicana, el régimen incluso se parecía, partido con un gran control, muchísima corrupción, una élite que se servía con la cuchara grande, por supuesto ellos tienen el ejército como un elemento controlador, pero veo tres cosas que me resultan muy interesantes. Una, por un lado, bueno, viene la experiencia democrática, Obama se llenó la boca diciendo que la primavera árabe, que los pueblos pedían modernidad, y de pronto pues, los pueblos piden lo que están acostumbrados a ver, o sus referentes más tradicionales dicen, qué barbaridad, estos están volviendo al mundo musulmán, o están revolviendo a sus referentes culturales en vez de ir a, no sé si se imaginaban una democracia a la alemana o a la sueca. Los pueblos van a los referentes que tienen y de pronto viene la reacción de estas élites modernizadoras diciendo, no, esta democracia no nos gusta, pero la mayoría quieren regímenes retrógradas. Entonces le dan el golpe, descabezan al gobierno, que estaba, digamos, un gobierno electo por la población. Sí. Nos puede gustar más o menos lo que hacen los egipcios, pero a veces los pueblos gritan eso, vivan las cadenas, o viva el atraso, ahí vivía mucho mejor que esta modernidad que me traen de Occidente. Y después está la represión, que yo creo que sí nos permite reflexionar en la situación que hoy México tiene. Es decir, la proporcionalidad del uso de la fuerza del Estado es delicadísimo. Si en este caso da el manotazo y además el responsable, el jefe del Estado, mayor del ejército, dice, no vamos a tener piedad. ¿Y dónde van a parar eso? ¿No? Ya están matando por otro lado y como represalia a un montón de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, cuando el propio Estado pierde el control y el equilibrio en el uso de la fuerza, los impactos en el mediano y largo plazo pueden ser devastadores. Sí, o sea que bien, ojo con ese tema. Sí, bien vale mirarnos en ese espejo, aunque no estemos, no estamos muy cerquitas, pero como dices tú, Lorenzo, tampoco estamos tan lejos. ¿Por qué? Porque no sé si tenemos una democracia autoritaria, no sería yo el adjetivo que escogería, pero sí tenemos una democracia muy débil, ¿sí? Y lo hemos visto cada proceso electoral, los últimos 2 procesos electorales han demostrado que es una democracia muy débil, y cuando hacemos una reforma de esas que llamamos estructurales y luego no se puede implementar, ¿sí? O da los resultados distintos de corrupción que hemos visto que da, también te habla de instituciones débiles. Si juntamos esas instituciones débiles, esa democracia débil, con este caldo de descontento social, de desesperanza que hay en este país por falta de oportunidades, porque el Estado no te brinda seguridad, que es uno de los servicios que te debe de brindar, porque no se están creando los cientos de miles de empleos, porque los alimentos subieron 17% y eso es innegable, porque llevamos 3 trimestres con el desempleo al alza. No solamente no se han creado, sino van 3 trimestres y son cifras del INEGI, no las estamos aquí inventando nosotros los analistas. Pues si juntas esa debilidad junto con este caldo de descontento social y de desesperanza, pues podemos tener, si no lo de Turquía, porque creo que tenemos un ejército mucho más institucionalizado. Egipto, tenemos un ejército mucho más institucionalizado y no tenemos presidentes como fue el recién depuesto, ¿cómo se llama? Morsi, en donde empezó digamos, a legislar por decreto, y eso causó muchísimo enojo.
Pero podemos tener cosas más cercanas a lo que pasó en Turquía o pasó en Brasil, y también ahí pudieron ser contenidas y sin represión, pero no sabemos cuando la gente sale a las calles, y deberíamos estar atendiendo esos signos pequeños todavía en otras localidades más grandes de inestabilidad política. Y en habría los indicios, es que es muy difícil hacer pronósticos en momentos como estos, pero están dándoselos, o se está expresando los reajustes en todo el mundo de las estructuras de poder, porque un aspecto relacionado que sí nos afecta directamente es la impotencia y la debilidad de Estados Unidos. Porque en toda esa región del mundo, lo que uno observa es que Estados Unidos, bueno, tiene tal vez claridad, tiene diseño, tiene retórica, la de Obama, pero cada vez cuenta con menos instrumentos para imponerse o como mediador o como fuerza que exige, que impone lo que se debe de hacer en esa zona. Y esa parte del mundo es particularmente importante en ese sentido porque es ahí donde después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos expresa su poderío. Y ahora lo vemos retroceder de una manera clarísima. Oye, pero nada más apunte, la retórica también se está encogiendo de una manera dramática. O sea, Obama dijo, qué barbaridad, y va a seguir cooperando militarmente con el régimen. Es decir, ya no están los tiempos en donde la retórica decía, oiga, esto es intolerable, ¿no? Lo que dijo fue qué barbaridad, parecía una ONG lamentando el asunto, ¿no? Es decir, yo creo que hay que acusar... Una ONG humanitaria. Sí, una ONG, la iglesia, digamos, sino qué barbaridad, cómo se les ocurrió semejante cosa. En fin, quería hacer ese apunte. Y eso de volver hacia como que el pasado no pasa, sino que se mantiene. Estados Unidos durante cuánto tiempo apuntaló dictaduras y le importaba un pepino la democracia. Luego, cuando ya la Unión Soviética desaparece y nada más queda Rusia y está más chiquita, entonces la idea de que ahora sí, la democracia ya es importante, ya no tenemos por qué estar apoyando dictaduras. Y de pronto en Egipto, pues fíjense que no hay de otra. Tenemos que seguirle aquí, porque si este ejército que ahora está masacrando lo hacemos a un lado, ¿qué nos queda? Y si Egipto cae en una ingobernabilidad a la Siria, bueno, todo lo demás se hace un merequetengue, y el petróleo, y Israel, y estamos volviendo al apoyo a las dictaduras. Es que en realidad nunca ha dejado de meterse Estados Unidos, ¿no? O sea, la retórica que usó en los últimos años es: yo voy a dejar simplemente libero, que ya libero entre comillas, y después que se construyan. Ahora, esa construcción no viene. Lo que no puedes es celebrar la primavera árabe y el otoño egipcio. Y decir, las dos me encantan, ¿no? O sea, uno u bueno, si en Egipto vemos un ocaso de la democracia, en el mundo o en Estados Unidos vemos un ocaso de la autoridad moral de Barack Obama. Terminamos, regresamos en una semana. Egipto está de luto mientras sigue contando a sus muertos y ya se habla de 638. Hoy comenzaron los funerales por las víctimas en todo el país tras el desalojo del miércoles de los partidarios del depuesto presidente Mohamed Morsi por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno interino. Verónica Valderas Iglesias nos cuenta cómo transcurrió el día después de la jornada más sangrienta desde el estallido de la revolución. En la mezquita Al-Imán yacían los cuerpos de cientos de partidarios del depuesto presidente de Egipto, Mohamed Morsi, víctimas del desalojo forzoso a cargo de las fuerzas de seguridad el día anterior. Mientras algunos egipcios se congregaron en el área para mostrar solidaridad y orar, los familiares enfrentaron la dolorosa tarea de identificar a sus difuntos entre cadáveres calcinados, con cráneos destrozados o con heridas de bala que habrían sufrido durante la evacuación. Vi las balas con mis propios ojos, todas eran del gobierno y tenían impreso el lema hecho en Estados Unidos. En otra zona de la capital egipcia y en presencia del ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, y varios miembros del ejército, se llevaron a cabo los funerales de 6 policías que también fallecieron durante la violencia del miércoles.
Los esfuerzos del gobierno para retirar los escombros y limpiar las zonas de Ras el Adawiya y el Nahda empezaron desde muy temprano, pero las autoridades no han logrado calmar el clima de tensión e incertidumbre que reina en el país. Grupos como el Partido Democrático Social Egipcio han manifestado su apoyo a las medidas que han tomado la policía y el ejército para lidiar con los partidarios de Morsi, quienes advierten que seguirán protestando en todo el país a pesar del toque de queda y el estado de emergencia que durará un mes. Por su parte, los grupos defensores de los derechos humanos se muestran preocupados por el que califican de uso excesivo de la fuerza y por el anuncio difundido por la televisión estatal sobre que la policía egipcia utilizaría munición real y no balas de goma para repeler cualquier ataque que se registrara contra edificios gubernamentales o contra los efectivos de seguridad. Para CNN, Verónica Valderas Iglesias, El Cairo.